Aquí muy contentos de estar con ustedes en su programa Vela TV. Estoy con Adriana Rangel, yo soy su servidor Julio César Gómez y hoy vamos a platicar de un tema muy importante. No pueden dejar de ver este video porque vamos a hablar de un tema muy importante que es por qué es importante y obligatorio que se pida pensión alimenticia para los menores. Hola Julio, un gusto saludarlos, poder estar de nuevo con ustedes. Feliz año. Y bueno, pues justamente hoy queremos hablar al respecto de un tema tan importante, porque muchas veces las mujeres no tomamos la iniciativa pensando, y muchas cosas son culturales, Julio. Por ejemplo, el que, ay no, mijita, ¿por qué le vas a pedir si tú no necesitas? No, si al final del día tú trabajas, ¿para qué lo molestas? Desafortunadamente en nuestro país, las principales, yo espero que ninguna mujer se ofenda, pero es más de análisis, las principales promotoras del machismo en muchos sentidos somos las mujeres. Porque desde nuestro contexto pensamos que nosotras no merecemos. Y no es una realidad. En este caso, es tanto el derecho que tiene la mujer como el derecho que tienen los hijos. Y sí, es verdad, muchas de ellas trabajan, Julio, pero también es necesario que los varones se hagan responsables de la parte que les corresponde. ¿Estás de acuerdo? Claro, sí es cierto. Pues primero que nada que sepan nuestros televidentes de Vela TV, que sepan que vamos a tocar este tema de una manera bien sencilla, no vamos a meter tecnicismos, no vamos a meter ninguna palabra que no se entienda, vamos a hacerlo lo más sencillo posible, no vamos a meter artículos ni nada, porque queremos que aprendan sus derechos. De nada serviría a lo mejor que digamos aquí un montón de cosas que no van a entender o que no tienen a lo mejor el conocimiento. Es mejor decirlo lo más sencillo posible para que ustedes lo aprendan y para que inclusive lo puedan practicar con otras mujeres. Hay veces que las mujeres no piden pensión alimenticia para sus menores, para sus hijos, porque pues no saben, piensan que como dice Adriana, pues que no hay que molestar a la otra persona, que casi es un favor que le estás haciendo. Sin embargo, deberían de saber que es una obligación de los padres, ya sea el padre o la madre. Obviamente el que esté con los niños, el que se quede con los niños, es el que tiene la obligación de pedir pensión alimenticia para los menores, porque a final de cuentas es lo que va a mejorar la calidad de vida de los niños. Y es su derecho, Adriana. Imagínate que tú le quitas el derecho al niño de no tener una buena calidad de vida porque no pides la pensión alimenticia, porque tú no sabes que es una obligación y es un derecho de los niños. No es el simple hecho de que tú digas, ay, no lo quiero molestar, o no quiero nada de él, o no quiero nada de ella. Pues no, porque les estás quitando un derecho muy importante a los niños. Aunque sea poco, mucho la cantidad, eso les mejora la calidad de vida a los niños. Y entonces tú le estás quitando ese derecho de tener esa cantidad de pensión alimenticia que a lo mejor les podía mejorar un poco la calidad de vida, aunque fuera poco la cantidad. Ok, Julio, pues mira, ¿qué te parece esta dinámica donde yo te voy a preguntar porque él es el abogado? Bueno, yo también, pero bueno, en este caso él va a ser al que le vamos a interrogar. Preguntas tan fáciles como ¿en qué caso opera que tú puedas pedir pensión alimenticia para tus menores y en qué caso opera para las mujeres? Bueno, la pensión alimenticia para los menores se pide hasta los 24 años mientras los menores estén estudiando, los hijos. Es obviamente que, como ya les decía, a veces el papá o la mamá se queda con los hijos. Hay una violación al derecho de los niños de tener pensión alimenticia porque el padre o la madre que se va o que no aporta a los niños, a la pensión alimenticia de los niños, pues está cometiendo un delito, porque aparte pues es un delito penal no dar pensión alimenticia para los niños. Muy pocas madres saben y muy pocos padres saben que es un delito penal y que pueden llegar a ser arrestados y que se les puede llevar a prisión y se les puede poner una multa muy importante por eso. Y aparte se les pide que garanticen en la cárcel, que garanticen un año de la pensión alimenticia de los menores. Entonces es un delito bastante complicado y bastante grave. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes pedir la pensión hasta los 24 años mientras estén estudiando, de tus niños. Sean niños o niñas, no importa, hasta los 24 años mientras estén estudiando. Si no están estudiando, si ya dejaron de estudiar, pues hasta la mayoría de edad. En el caso de las mujeres, por ejemplo, vivieron
durante 20 años juntos, se puede pedir pensión alimenticia, porque si se comprueba que la mamá o el papá se dedicó a los niños, a cuidar a los niños en la casa, a estar, y por esa razón no pudo desempeñarse laboralmente en ningún trabajo porque estaba cuidando a los menores, pues entonces tiene derecho a una pensión alimenticia. Depende de la edad de la mamá, es la cantidad. Por ejemplo, si la mamá si se divorcian y tienen, no sé, 50 y tantos, 60 años, o sea, y duraron 30, 35, o sea, toda una vida juntos, pues es obvio que la pensión alimenticia para la madre o el padre que no trabajó, pues debe de ser mayor, y puede ser inclusive vitalicia. Pero por ejemplo, si se casaron a los 20 años y se divorcian a los 22, pues no, la ley no contempla una pensión tan grande, ¿verdad? Porque pues es obvio que duraron poco. Aparte, las dos partes todavía están en posibilidades pues de entrar en un campo laboral porque pues tienen 20, 20 y tantos, o 19, 20 y se casan, se divorcian a los 2 años o 6 meses, no pasa nada, pueden volver a reinsertarse laboralmente. Pues la ley lo que protege es eso, que se puedan reinsertar laboralmente. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una pareja más o menos que dura entre 15 y 18 años, pero se casan, pues sí, más o menos, pon tu 19, 20, entonces están divorciándose entre los 35, 38, que es, curiosamente, y por estadística, el mayor número de casos de mujeres. En este caso, las mujeres aproximadamente, Julio, pueden pedir pensión y más o menos de cuánto tiempo sería la pensión que les estarían dando. Sí se puede pedir pensión, depende, la edad, por ejemplo, que me dices 35. 35, 38 años. Todavía puede reinsertarse, la ley dice, bueno, todavía puede reinsertarse laboralmente, porque todavía puede trabajar, todavía tiene, a veces a partir de los 40 y en adelante, ya una persona laboralmente es muy difícil que sea contratado en algún puesto, en una fábrica, en una empresa, es más complicado. Aún así, obviamente la ley dice, pues se le puede dar una pensión, 1 año, 2 años, dependiendo. ¿Cómo se define el monto de la pensión? Pues por salarios mínimos. Pero ¿qué pasa? Que al final, el resultado final tiene que ser por el estilo de vida que llevabas en el matrimonio. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer que dices, bueno, yo me casé, duré hasta los 35 años, pero que dices tú, pero tenía chofer, vive en una mansión y gastaba alrededor de 50,000, no sé, quincenales, a una mujer que a lo mejor en su matrimonio pues no tenían coche, manejaban transporte público. Entonces también eso contempla la ley. O sea, en base al estilo de vida que tú tenías en el matrimonio, es en base a la pensión alimenticia que debes de solicitar, tanto para los niños como para la mamá. O sea, si el niño estaba acostumbrado o la mujer estaba acostumbrada a chofer, gastar grandes cantidades en los clubs, todo lo que tú quisieras, y se suman más o menos 50,000 pesos, es un ejemplo, pues dices, en eso tiene que consistir, de ahí tiene que partir la pensión, porque tiene que mantener el mismo estilo de vida tanto de la mamá o de la persona que está pidiendo la pensión alimenticia como de los menores. Obviamente si el estilo de vida no era así, si es transporte público, es más, digamos que era más austero, pues no pasa nada, nada más la pensión se pone al estilo de vida que tenían los niños para que mantengan ese mismo estilo de vida con la pensión alimenticia que pidan por un determinado tiempo. En el caso de la mamá es por un determinado tiempo, 2 años, 3 años, 4 años. Solamente es vitalicia cuando toda la vida estuvieron juntos, cuando es demasiado y ya se separan en edades donde la mujer o el hombre ya no puede reinsertarse laboralmente. Entonces el que tiene más poder económico es el que tiene la obligación de darle una pensión alimenticia a la mujer o al hombre y a los menores. Fíjate qué tema tan interesante, Julio. Y otro de los puntos importantes de esto es justamente el concubinato. Aquellas mujeres que estuvieron sin un papel, por decirlo así, no un matrimonio, pero estuvieron viviendo con una persona y de pronto esta relación se deshace y obviamente hay niños y está ella. Primero, una de las preguntas importantes es, ¿qué pasaría si no hubiera niños? Le toca de todas maneras a ella una pensión. Y la segunda es, ¿qué tipo? Si al final también, en este caso, tienen los mismos derechos que una esposa
Y otra pregunta, ¿qué pasa también con los chicos, con los hijos, ¿no? ¿Tienen el mismo derecho? ¿Y en qué casos sí y en qué casos no? ¿Y cómo se puede arreglar ese punto? Porque obviamente tiene una solución. Pues mira, Diana, actualmente, antes, hace unos 5, 7 años, no tenían el mismo derecho. Actualmente ya tienen el mismo derecho, siendo concubinato, es decir, que no firmaste ningún documento civil, o si lo firmaste, tienen el mismo derecho. Obviamente la diferencia es que en un matrimonio civil, pues tienes el acta de matrimonio para comprobar, ¿no?, que están casados. En el caso de un concubinato, no tienes ese documento, pero pues tienen que estar registrados los menores a nombre de los concubinos, o los hijos. Entonces, esa es la forma de demostrar que hubo un concubinato, y con testigos también se puede demostrar. Familiares, amigos, conocidos que digan, en tal domicilio vivieron durante un tiempo y pues ahí yo los conocí, y entonces con testigos se puede acreditar el concubinato, y obviamente con el registro de los niños, el acta de nacimiento de los menores, que son sus hijos. Los hijos tienen igual derecho, o sea, a pensión alimenticia, sean en matrimonio o sean en concubinato. Es más, inclusive en el caso de que nunca hubieran vivido juntos y que tienen un hijo por alguna relación que llegaron a tener, y tienen un hijo y lo registra el hombre y la mamá, no pasa nada, el hijo tiene los mismos derechos, aunque no exista un matrimonio o nunca hayan vivido juntos, el niño sigue teniendo los mismos derechos de pensión alimenticia. Por ejemplo, decías el otro, en el caso de que los concubinos no tuvieron hijos, la esposa, o en este caso el que tiene mayor poder adquisitivo, tiene la obligación también de dar una pensión alimenticia por el tiempo que estuvieron viviendo juntos. El matrimonio, en este caso, ya sea concubinato o sociedad conyugal, es un contrato, es una sociedad, por eso se llama sociedad conyugal. Entonces, tú te asocias con una persona, con un hombre o una mujer, y se asocian y dicen, vamos a vivir juntos en este lugar, vamos a estar juntos en este lugar, y la condición es, pues a lo mejor tú sales a trabajar y yo me quedo en casa y yo cuido a los hijos. En el caso que no haya hijos, no pasa nada, la mujer todavía también tiene, porque a final de cuentas es como una indemnización, una pensión por el tiempo que duró el concubinato o el matrimonio o la sociedad conyugal. Entonces sigue teniendo el mismo derecho. Es obvio que ahí vuelvo a decir lo mismo, las edades, no es lo mismo que se sepa que duraron 30, 40, 50 años de concubinato a que duraron 2, 3 años de concubinato. Entonces pues es obvio que la edad influye, ¿no? Si tienen 25, 35, puede trabajar, entonces puede ser una pensión 1 año, 6 meses para la persona que tenga menos poder adquisitivo. Y en el caso de que duraron mucho tiempo, pues es lo mismo, aplica otra vez lo mismo, pues tienen que ser una pensión más grande porque es mucho tiempo y va a ser muy difícil para la otra parte reinsertarse al tema laboral. Fíjate qué tema tan interesante, Julio, porque generalmente tanto las mujeres como los hombres carecemos de esta información. Y hay una pregunta, ¿qué pasa en el caso en el que, bueno, se tiene el bebé? Obviamente la certeza generalmente siempre es de la madre. En el caso de que el padre no quiera registrar a los hijos, ¿qué sucede en ese caso para poder, obviamente, garantizarle al pequeño una pensión? ¿Cuál sería el proceso? Bueno, pues en el caso de que no quiere registrar el padre, pues se tiene que hacer un juicio de reconocimiento de paternidad. Es decir, la mamá tendría que, generalmente, pues obviamente es el papá el que no quiere registrarlos, generalmente, ¿no? Porque obviamente la mamá tiene la certeza que de que ahí está el niño, digámoslo así, lo tiene con ella, y entonces a la hora de buscar al papá, pues, no lo quiere registrar, se tiene que hacer un juicio, tiene que demandarlo, es un juicio que a veces tarda, se hacen pruebas de ADN, si el papá lo pide, obviamente. Si llegara el papá a decir en el juicio, ¿saben qué? Sí, no pasa nada, o sea, él tiene la posibilidad de reconocerlo, pero si él dijera, quiero que le hagan, sí le voy a dar pensión, pero hagan una prueba de paternidad, se hace la prueba, y obviamente ya constatando que la prueba de paternidad resulte positiva y si el menor sea de la persona, pues se tiene que
se le pone una pensión obligatoria. O sea, no es de que quiera, es un derecho de los niños y es una obligación de la madre pedir la pensión alimenticia para el niño porque es la calidad de vida del menor. Se está usando mucho ahorita el interés superior del menor en el nuevo derecho, y tú lo sabes, Adriana, en esta nueva etapa del derecho se usa algo que antes no se usaba, el interés superior del menor. O sea, ¿qué quiere decir? Que el menor tiene un interés superior ante la ley en cualquier tema. O sea, el Ministerio Público lo tendría que representar inclusive al menor para defender sus derechos. Entonces, siempre, actualmente el interés superior del menor es más importante que todo. Fíjate qué tema tan importante, Julio. ¿Qué pasaría si una persona decide que, bueno, ya me notificaron, tengo una demanda? Yo sigo diciendo que no es mi hijo y tampoco me quiero someter a una prueba de ADN. ¿Cuál sería el proceso que una mujer tendría que llevar o cómo se llevaría? ¿Cuál sería el mandato judicial que estaría pidiendo para que finalmente pues el pequeño pueda tener su pensión? Pues primero, en un juicio ya es una instrucción del juez, entonces él estaría incurriendo en un delito. Puede ser delito civil y también puede ser un delito penal. O sea, al principio, obviamente, si él se rehúsa a asistir, si no quiere, si no, pues el juez le va a imponer una sanción, ¿verdad? Primero puede ser una sanción civil y ya si la madre quiere se le puede imponer una sanción penal. Entonces, realmente, cuando te hacen una demanda de pensión alimenticia, la persona que es demandada no está como diciendo, pues yo no quiero dar nada, no voy a dar nada, bye. O sea, no puede hacer eso porque está desobedeciendo la orden de un juez y a final de cuentas es un delito, sea civil o sea penal. Puede ser una multa, puede ser a lo mejor que lo vaya a visitar a alguna persona del tribunal. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y obviamente lo que podría ser más grave, pues un juicio penal, o sea que entonces la madre tenga que hacerlo vía penal para que tengan entonces sí que obligarlo, como ya les decía en el principio del video, pues que les pongan, inclusive les pueden poner que garanticen ellos un año de la pensión alimenticia del menor, con algún bien que tengan o con alguna cantidad económica. Y bueno, en algunos casos hasta cárcel les toca. Sí, así es. Sí, desafortunadamente nos ha tocado ver, porque fíjate que es algo muy curioso y a veces un tema social, ¿no? No es muy bien visto que las mujeres exijamos, pero sí es una realidad que no le estás haciendo el favor a tus hijos. Es un derecho, es el derecho de ellos y el derecho justamente que tú vas adquiriendo también al mantener una relación de común acuerdo, porque pues generalmente es de común acuerdo. Cuando las personas ya deciden no seguir adelante, es muy fácil para los caballeros decir, pues bueno, como si se lavaran las manos y como si nunca hubiera existido. Y no es un tema correcto, porque sin duda también es algo que como cultura mexicana tendríamos que estar cambiando y no sentirnos ni las mujeres avergonzadas por solicitar algo que es derecho de nuestros hijos o nuestro propio derecho para poder salir adelante. Porque piensen en una mujer que al final se dedicó muchos años de su vida, y punto que no sean 10, 15, no toda la vida, pero sí le dedicas tu tiempo a formar este hogar, a cuidarlo, a limpiarlo, a tenerlo en orden, y resulta que simplemente, pues bueno, no vamos a poner ejemplos, simplemente se deshace esta relación. Esta persona, pues generalmente si no trabajó, pues se queda en estado de indefensión. Y habría que tener un poco de sensibilidad en ambas partes, ¿no? A mí me ha tocado, desafortunadamente ver a los menores, que son los que sufren. No es de que hoy sí me enojo porque me puedes dejar verlo o no me puedes dejar verlo. Que ese es otro punto muy importante. No secuestren a sus hijos también. Esto no es un tema de intercambio. ¿No me das? Entonces no lo ves. Porque lo único que ustedes están dañando también es el interés superior del menor, y el menor también tiene derecho a ver a su padre, a formar parte de la vida, de su vida cotidiana. Y si luego llegamos a la idea, porque a mí me da mucha ternura cuando escuchas, es que no, porque el Señor es muy nocivo.
Entonces, ¿qué debimos haber hecho, damitas? Haber puesto mucha atención antes de habernos emparentado con alguien. Porque el que estemos enojadas no significa que justifiquemos que nuestros hijos pierdan el derecho a ver a su padre. Si ellos, también los señores, desean, obviamente, porque no, fíjense, curiosamente no es de que si el señor quiere o no, es el derecho del menor. Pero hay padres también, Julio, que no quieren verlos, que no quieren ser parte de la vida cotidiana de un menor. Desafortunadamente, si ustedes lo ven en ambos ámbitos, los perjudicados son los niños, ni siquiera somos los adultos. Los adultos tendremos que aprender a hacernos responsables de nuestras acciones y a tratar de hacer lo mejor. Sin duda una separación es complicada, ¿no, Julio? Tiene muchas vertientes, pero por lo menos en este caso nos estás dando una luz para que las mujeres tomen las mejores decisiones y no sea con base a la presión social que se ejerce de, no, está mal. Fíjate que hay por ahí alguna, y te lo hago como pregunta, por ahí alguna vez una persona me comentaba, cuando un padre no va ajustando también la pensión, fíjense bien, ajustando la pensión de acuerdo a los salarios mínimos y lo deja desde el principio, vamos a poner un ejemplo, tienen 10, 15 años de divorciados y el señor no actualizó la pensión. Entonces va a llegar un momento en que la señora pueda pedir la actualización de la misma pensión. No pedir más, simplemente actualizarla. Y hay quien te dice, ay no, ¿cómo lo haría si le piden 1, 2, 3 salarios mínimos? Y a lo mejor el señor en realidad no tiene para pagar lo de 15 años. Pero fíjate qué curioso, Julio. Te dicen, ay, yo no lo pediría, ay, yo no lo haría, ay, pobre señor. Pero se han puesto a pensar que esa mujer, durante esos 15, 10, 12 o el tiempo que sea, ella sí ha solventado el gasto y ha sacado a sus chicos adelante. Al final, ese dinero es de ellos. Claro. Y esa es su calidad de vida. Julio, ¿se puede hacer ajustes? Platícanos al respecto de los ajustes de pensión. Sí, claro, la pensión es retroactiva. O sea, el tiempo que, por ejemplo, el niño tenía 2 años y no lo vieron, no lo vio el papá o la mamá, se va, desaparece, no se hace responsable. Llega a los 15 años, se le localiza o regresa o lo que sea, se le puede demandar la pensión retroactiva de todos esos 15 años. Y lo volvemos a repetir, es un delito penal y obviamente está obligado a dar una cantidad que por lo menos cubra alguna cantidad de ese tiempo que no ha dado. O sea, hay pensión retroactiva. ¿Cuál es la condición? Obviamente, pues que el niño esté estudiando, que sea menor de edad o que si está estudiando no pase de los 24 años. Ya menores de 24 años la ley pues ya es más complicado, pero ya no se puede. O sea, menores de 24 años que estén estudiando. Si no están estudiando hasta los 18 años, que es lo que en México se considera como la mayoría de edad. Entonces, aparte la pensión no nada más es, Adriana, como tú lo sabes, pues el alimento. Muchas personas dicen, pues con eso come el niño, ¿no? Exacto. No, la pensión también es el que salga la recreación del menor, la ropa, o sea, se dice pensión alimenticia como una forma de denominar la pensión, pero realmente no es nada más para los alimentos, es para ropa, o sea, tiene que tener otro ingreso, no nada más es, le doy para que coma y ya, no, porque obviamente pues también tiene que tener ropa, tiene que tener recreación, sus útiles escolares, la escuela. Sí, nadie les dice, porque otro tema, es que no estamos obligados a pagar colegios particulares. Efectivamente, no es un tema, pero sí tienes que pagar los cuadernos, los útiles, lo del día a día, el uniforme, los zapatos, los tenis. Como dices tú, la recreación también, el que el niño pueda salir al parque, ir al cine, los viajes, Julio, y la ropa de la vida cotidiana, porque los niños obviamente van creciendo y no van a estar con la ropa, imagínate, ¿no? Los dejas a los 6 meses y pues el pequeño a los 2 años ocupaba otro tipo de ropa, a los 10, a los 12. Entonces, eso pues obviamente se tiene que, también tiene que venir contemplado, ¿no? Pero
en ese caso que tú lo decías, que finalmente qué bueno que es retroactivo, entonces también, Julio, quiere decir que si no ha habido un ajuste de pensión, las mamitas pueden pedir ese ajuste, ¿no? Claro, sí, claro que sí se puede. Si ven que tienen tanto tiempo y no ha aumentado la pensión, y pues obviamente con todo, como está tan cara la crisis en el país y en México, estoy hablando de México, porque muchas personas nos ven de otros países, pero en el caso de México, la crisis está entonces obviamente pues una pensión de hace a lo mejor 4 años o de hace un año, pues ya no alcanza, ¿verdad? Se tiene que ajustar, se tiene que incrementar. Pues con la inflación como está en este momento. Se tiene que considerar eso, que tiene que, obviamente ya lo que costaba antes, lo que alcanzaba para la pensión de antes, ya no va a alcanzar ahora. Entonces, el padre, el deudor alimentario, tiene la obligación de incrementarlo. Y obviamente también, por ejemplo, pues en el caso del tema recreativo, ahora sí, me decías hace un poquito, ahorita decías hace un rato, hace unos minutos, no son obligados a pagar escuelas privadas. No. Solamente si el menor estaba en esa escuela privada en el momento de que se hace una separación. Es decir, el menor tiene que tener la misma calidad de vida que tenía con la separación, antes de la separación. Entonces, si en el lapso, no sé, de los 1 a los 3 años o a los 4 o 5 años, el menor tiene una calidad de vida de chofer, de mansión, de a lo mejor viajes cada año, tiene que tener después esa misma calidad de vida. Si va a escuelas privadas, tiene que mantener esa misma calidad de vida. O sea, obviamente no está obligado a lo imposible, la ley no obliga a lo imposible a nadie, pero pues sí se pide que al deudor alimentario, pues que tenga que solventar esa misma calidad de vida del menor. Lo repetimos por la cara, ¿no? Sí. Se tiene que mantener la misma calidad de vida del menor. En el caso, por ejemplo, de que iba a escuelas privadas, y en el caso de que el menor iba a escuelas privadas, desde niño llega la separación, se tiene que mantener la misma calidad de vida del menor, el mismo estilo de vida. Tiene que solventársele las escuelas privadas y la calidad de vida, el estilo de vida que el menor estaba llevando. Entonces, ese es el tema. Si se le ha pagado siempre a escuelas privadas, se tiene que pedir pensión que alcance para escuelas privadas. Bueno, y fíjate otro tema que es bien importante, Julio. Por ejemplo, obvio, cuando se separan, si el menor o la familia que se queda tenía un vehículo, obviamente pues se les deja el vehículo. ¿Qué pasa cuando obviamente ese vehículo se va haciendo viejo? El padre tiene o no la responsabilidad de ayudar, obviamente pensando que la mamá pueda, pues igual trabajar. Pero, ¿qué pasa con ese vehículo? ¿Se puede pedir o no se puede pedir el apoyo para volver a cambiar? Pues obviamente manteniendo ese mismo estilo de vida. Sí, claro, se tiene que mantener el mismo estilo de vida. Nuevamente volvemos al interés superior del menor, es lo prioritario. Entonces, si el menor tiene un auto, obviamente pues al paso del tiempo ya no es lo mismo, se tiene que cambiar. Pero ¿qué pasa? Si dependiendo de la edad, ahí sí, ya en el momento a lo mejor de que, supongamos que la pareja es joven, y la mamá ya puede trabajar y el papá también, entonces ya tendrían que los dos tener la pensión alimenticia, ya corre por la cuenta de los dos, o sea, correría 50 y 50, ya podría correr 50 y 50. Entonces ya hay como que otra visión, ¿no? Ya hay otra posibilidad. A menos, claro, por ejemplo, que la mamá no pudiera trabajar, que no pudiera desempeñar, que no pudiera hacer, que no se desarrollara en el ámbito, entonces, bueno, pues tienen que correr por cuenta del que tenga mayor solvencia económica. Porque también, bueno, ya se ha visto casos de que es al revés, ¿no? A lo mejor el papá es el que se queda con los niños, entonces es lo mismo, se pide pensión alimenticia igual. O al revés, la mamá se queda con los niños, perfecto, se le tiene que pedir igual la pensión alimenticia, pero siempre depende de la edad. No es lo mismo una separación de una mujer que todavía puede reinsertarse laboralmente o un hombre que todavía puede reinsertarse laboralmente a una persona que ya no se puede reinsertar, ¿no? Que dices, a lo mejor duró toda su vida con él, tienen 60 años, 65 años y se separan o se distancian, pues es obvio que se tiene que una pensión vitalicia prácticamente, porque ya es muy complicado que una mujer o un hombre a los 60 años pueda reinsertarse laboralmente en alguna empresa o en alguna fábrica. Pues mira qué interesante es este tema, Julio.
Y pues bueno, si tú no dispones de otra cosa, yo creo que también ahí, por favor, suscríbanse, denle like, compartan este video. Y si tienen ahí dudas, comentarios, alguna otra cosa que se les que haya quedado que a lo mejor no hayamos hablado en el video, pues nos lo puedan preguntar. Y claro que sí vamos a seguir tomando estos temas, porque sabemos que son de la vida cotidiana, pero que muchas veces no se tiene la información para poder tomar la mejor decisión. Porque desafortunadamente, también hay que decirlo, los abogados en México, y ese es un punto, no reciben una sanción como tal, de veras ejemplar, que permita que cuando están llevando un caso, Julio, por favor cumplan, porque al final se llevan el ahorro y la esperanza de muchas personas. Y por eso estamos justamente platicando de este tema, porque al no saberse, pues el abogado te puede decir lo que sea, y muchas veces los que se quedan en el desamparo, pues son los menores. Ya no hablamos de quién se queda quién los tiene, ¿no? Si el señor o la señora, pero los perjudicados siguen siendo los niños. Y eso, Julio, no se vale, porque creo que lo que nos debería de interesar y la prioridad, pues siguen siendo los menores. Pónganos en los comentarios sus dudas. Aquí Adriana Rangel, mi amiga, es tu cuarta carrera al derecho, ¿verdad? Entonces sí, tenemos la posibilidad de que les podamos asesorar, podamos ayudarles, podamos apoyarlas, que no sientan que no están solas. Hay muchas personas, buenas personas, que queremos ayudar al prójimo. Obviamente hay muchos también muy malos, pero precisamente para eso existe Vela TV, para que podamos tener esa luz que nos ilumine, que nos ayude y compartan el video para que otras personas se enteren. A lo mejor ustedes no saben y alguien está en este problema y se lo comparten a una amiga y tiene otra hermana, una prima, una sobrina que se lo manda y está en ese problema y ustedes no sabían y ya ayudaron a alguien, inclusive sin que se dieran cuenta. Entonces, por favor, compartan este video, denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal Vela TV y pues les agradecemos mucho que nos vuelvan a acompañar el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Gracias.